Bueno, como ustedes saben, el séptimo juzgado de garantía de Santiago aprobó la suspensión condicional del procedimiento en el caso Tsunami, un tema del cual vamos a profundizar junto al fiscal regional metropolitano Occidente, José Luis Pérez Calaf. Muchísimas gracias, fiscal, por acompañarnos en CNN Chile. Lo primero que le quiero preguntar es, escuchando además las quejas de las víctimas, ¿usted diría que hoy día se hizo justicia? Buenas noches. Creo que sí, creo que se ha hecho justicia. Lo dijimos expresamente en la audiencia. Ese concepto de condenar a alguien no lo vamos a lograr. Ese concepto de que esa persona pueda ser absuelta tampoco se va a lograr. A veces la justicia está en un punto medio y creemos que en este caso una salida alternativa que imponga condiciones a los acusados establece un cierto grado de justicia que no es el que anhelan todas las víctimas. Creemos que es la que es posible hoy día obtener. ¿Por qué usted dice que una condena no se iba a obtener? No, le digo, siempre en un juicio, cuando uno ingresa a un juicio responsablemente, tiene que hacer cálculos de probabilidades. En este caso concreto, en cualquier juicio uno tiene altas o bajas probabilidades de éxito. Este es un caso complejo, no es un típico cuasi delito de homicidio. Es un cuasi delito en donde entre la muerte de determinadas personas y el hecho que lo causó hay una gran distancia jurídicamente relevante. Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, ya eso aparejaba cierta dificultad que la fiscal regional Solange Huerta la había asumido al momento de acusar. Pero es distinto una decisión cuando ya asumí la Fiscalía Regional Occidente, había que hacer otro juicio de valor ya distinto. Creemos que había que buscar una salida que pudiera permitir resarcir a las víctimas en cierta parte, obligar a los acusados a ciertas condiciones, más o menos en los términos similares que habría sido una sentencia condenatoria. Una sentencia condenatoria claramente en que el Ministerio Público había pedido una pena de presidio menor en su grado medio y en que estamos sujetando a los acusados a un término, un periodo de control exactamente igual que el que habría tenido en caso de una sentencia condenatoria. Fiscal, ya vamos a hablar de ese tema en específico, pero antes quiero llevarlo a otro. ¿Cómo se entiende este cambio de opinión tan drástico? Teníamos una fiscal, Solange Huerta, tengo varias declaraciones de ellas diciendo que esto tenía que llevarse a juicio oral, cosa que le comunicó así además a los familiares de las víctimas. Se les llamó de parte de la Fiscalía además a la preparación del juicio oral. ¿Cómo se entiende un cambio tan drástico entre esta postura y que usted asume y decide finalmente, en vez de ir a juicio oral, ir por una suspensión condicional de procedimiento? Eso pasa, en nuestro sistema procesal penal pasa con mucha más frecuencia de lo que la gente cree. El Código plantea derechamente la posibilidad de que una causa termine anticipadamente, incluso cuando un fiscal ha deducido acusación. Un fiscal presenta acusación y en la audiencia de preparación el Código contempla la última posibilidad de que la causa termine, sea por una suspensión, un acuerdo entre el Ministerio Público e imputado, o inclusive en algunos casos entre el acuerdo entre el propio imputado y la propia víctima, a pesar de que el Ministerio Público pudo haber presentado acusación. Y cuando un fiscal presenta acusación, desde luego que lo que pretende es llevar el caso a un juicio oral. Quiero saber si es que usted habló esta decisión con el fiscal nacional o la tomó solo. Los fiscales regionales no recibimos instrucciones de los fiscales nacionales. El fiscal nacional simplemente preguntó, consultó, pero no tomó la decisión ni influyó de ninguna manera en la decisión de este fiscal. Fue una decisión tomada de forma personal por mí. ¿Pero estuvo de acuerdo con su decisión? Le insisto, un tema es que el fiscal nacional pueda consultarle a uno cuál es la opinión, qué es lo que uno pretende hacer y cuáles son las posibles implicancias, que efectivamente el fiscal nacional, don Jorge Abbott, me consultó cuál era lo que yo pretendía en esta causa, pero él ni me planteó mi conformidad ni su desconformidad con la misma. Es una decisión que tomé yo como fiscal regional. Su equipo, que está conformado entre otros por Andrés Castellano y Luis Tapia, como fiscales, estaban ayudándolo también a este proceso y que ayudaban también a Solange Huerta. ¿Estuvieron de acuerdo con su decisión o hubo discrepancia al interior del equipo? También trabajó Natalia Sánchez, que es fiscal de Talagante, también ella. Sí, estaban 3 fiscales y 2 abogados asesoras
son los que colaboraron en esta audiencia y son los que ellos se alinearon con la decisión del fiscal regional. Normalmente en un grupo de abogados pueden haber dos o más opiniones respecto de una decisión jurídica y desde luego internamente hubo conversaciones, discrepancias y se llegó a un cierto consenso. El Ministerio Público funciona sobre la base de que la acción penal está en manos del fiscal regional. Los fiscales son adjuntos al fiscal regional. Eso implica que el que toma la decisión, más allá de las discrepancias internas que puedan o no puedan existir en un caso, tienen que alinearse con la decisión del fiscal regional. Y en el caso concreto, en algún momento se planteó la posibilidad de una salida alternativa que yo ofrecí solo a las personas de ONEMI, y a propósito de la conversación con uno de los fiscales que usted mencionó, surgió la posibilidad de, para cumplir con este deber de objetividad del Ministerio Público, plantear la misma solución a todos los acusados. Y en ese sentido se citó a todos los acusados, a sus representantes, para ver la posibilidad de un procedimiento abreviado para todos ellos y, rechazado eso, ver la posibilidad de una salida alternativa respecto a todos ellos. Fiscal, siempre se pensó en que la misma oferta se hiciera a todos. Sí, la misma oferta pareja para todos. Fiscal, más allá de la pena que podían o no conseguir y en qué instancia, quiero saber si su convicción era que estos 6 imputados eran responsables, eran culpables de cuasi delito de homicidio. La convicción del Ministerio Público, que es la que tomó Solange y mantuve en la audiencia, es que estas 3 personas han sido acusadas como responsables de esas muertes. De ninguna manera la decisión de proponer una salida alternativa involucraba decir que eso no era así. Si eso no hubiera sido así, los imputados habrían salido absueltos o sobreseídos. Los acusados aceptaron someterse, a pesar que tenían derecho a un juicio oral, aceptaron someterse a ciertas condiciones incluso superiores a las que habrían tenido en caso de ser condenados. ¿Por qué usted dice que las condiciones eran superiores a las que podrían haber tenido en caso de ser condenados? Porque para empezar, una de las cosas que iban a tener en caso de ser condenados es eso, ser condenados, algo que era muy relevante para las víctimas y que hoy no ha pasado. Ninguno de los 6 imputados va a ser condenado. A ver, legítimamente los acusados al momento de rechazar la propuesta de un procedimiento abreviado dijeron que ellos tenían legítimas aspiraciones a ser absueltos o de todos los cargos o de parte de ellos en cuanto a las muertes. Desde esa perspectiva, pensar en una de alguna manera sanción que implica sujetarse a un plazo de sometimiento incluso superior a los que ellos mismos señalaban. El marco penal establece una pena mínima de 61 días. La persona, por lo tanto, que es condenada a 61 días, tiene una obligación de sujetarse a un control de solo 12 meses. Nosotros, a través de esta suspensión, logramos que fueran sometidos a más tiempo que él. Además, una condición que ni siquiera a través de una condena habrían logrado, que los acusados, admitiendo ciertas negligencias ocurridas o cometidas por ellos, pidieran perdón. Y un tercer aspecto, que estuvieran disponibles a reparar a las víctimas. Ninguno de estos acusados había sido demandado en este proceso, por lo tanto ninguno de ellos habría tenido que reparar en peso alguno a ninguna de las víctimas. 3 cuestiones que digo están por encima de la pretensión punitiva. Fiscal, pero usted me va a decir, se lo voy a decir no en términos jurídicos, en términos más coloquiales, que ellos se sacrificaron porque uno entiende que si ellos aceptan el trato que les propone la Fiscalía, es porque era conveniente para ellos y porque potencialmente igual se exponían en un juicio oral a algo más grave, partiendo por una condena. Entonces usted me va a decir que ellos sabían que se exponían a algo menor y se sacrificaron con la suspensión condicional. Aunque suene kafkiana mi afirmación, muchas veces el proceso mismo es una condena. Y especialmente en este caso fue discutido en la audiencia y lo reconoció la jueza. Someterse a un proceso, incluso para los acusados, trae aparejado un peso específico de tener que asumir su presencia física durante un periodo bastante largo del proceso. Se había proyectado con un juicio durante 1 año. Desde luego ellos hicieron ese equilibrio entre la probabilidad de una sentencia absolutoria a través de estar 1 año sujeto a un juicio o llegar a una
convención, a un acuerdo con el Ministerio Público de sujetarse a condiciones que le imponían ya no su presencia durante un año, sino a someterse a condiciones gravosas, pero menos gravosas que estar para ellos durante un año en un juicio. Fiscal, hay una cosa que se llama la economía procesal y que usted en alguna entrevista previa hizo alusión a ella. No, la gente no tiene por qué saberlo, pero tiene que ver con que a veces no se va a un juicio oral, entre otras razones porque hay un ahorro de recursos para el Estado, cuando lo que se puede conseguir en un juicio oral no es tan relevante. ¿Esta consideración de la economía procesal estuvo presente al momento de decidirse o decantarse por una suspensión condicional de procedimiento? Disculpe que le rectifique, pero estoy seguro de no haber empleado nunca esa palabra. No estuvo en mi juicio la economía de recursos. Siempre estuvo en mí pensar en las víctimas. El Ministerio Público tiene obligación de pensar en las víctimas. Por eso se propusieron reparaciones económicas, por eso se propusieron que todos los acusados admitieran, reconocieran y pidieran perdón. Nunca fue un tema la economía de recursos. Si fuera así, efectivamente, un proceso tan largo desde ya traía aparejado un tema de costo. Pero al momento de tomar la decisión de una suspensión, pensé esencialmente en las víctimas y en no exponerlas a un juicio durante un año, sujetas a eventualidades como pasó ahora. En la audiencia, la magistrado citó a los parientes de los 104 fallecidos. Solo 34 comparecieron. Eso habría podido ocurrir durante un año de un juicio oral. Someterlas a una angustia permanente durante un año, creo que el Ministerio Público, en este juicio, en este equilibrio entre lograr una condena de entre 61 y un poco más de 541 días, era mucho más práctico, más eficiente para las mismas víctimas la posibilidad de obtener una sujeción a controles más gravosos que los 61 días. Hago fe de lo que usted me dice y entonces parto desde la afirmación que usted realiza. Pensé esencialmente en las víctimas y en lo que podía significar para ellos un juicio durante un año. Pero si pensó en las víctimas y las víctimas querían, entre otras cosas, la posibilidad de ser escuchadas no en una audiencia, sino en un juicio oral, si estaba esencialmente pensando en las víctimas, que son adultos, ciudadanos, con capacidad de decidir, no todos, pero varios de ellos además asesorados por abogados, ¿por qué no acceder a lo que las víctimas querían, que era el juicio oral? Si el tema no eran los recursos y el tema era pensar en las víctimas esencialmente, ¿por qué no ir entonces a lo que las víctimas necesitaban como reparación en un caso tan dramático como este? Claramente el Ministerio Público no es representante de las víctimas. Tiene que pensar en sus bienes, en sus intereses. El mismo tribunal ha dicho, no por el hecho de tener interés la víctima, la salida alternativa no es procedente. Una cosa, por lo tanto, es tomar en consideración sus intereses y otra cosa es hacer lugar a lo que las víctimas creen. He ejercido la profesión durante muchos años y lo manifesté en la audiencia. Uno como abogado tiene que pensar en su cliente más allá inclusive de lo que el cliente quiere. Muchas veces un cliente como víctima puede querer llevar a juicio a un acusado y uno sabe, como abogado litigante, que ese juicio tiene pocas posibilidades de éxito. Entonces uno tiene que hacer este juicio de convencer al cliente de que es lo más razonable para sus propios intereses. Me ha tocado ser abogado querellante en causas por delitos sexuales. Exponer a una víctima de delito sexual a un juicio, si yo a través de otro instituto procesal puedo obtener el mismo beneficio, entre comillas, desde luego le voy a recomendar a mi cliente que evitemos el juicio oral y evitemos que su hija, su hermana, sea expuesta a un juicio oral donde por mucho que necesite declarar, igual va a ser victimizada. Es interesante lo que usted señala. ¿Tiene entonces usted un juicio crítico respecto de la labor de los abogados que se desempeñaron en este caso? ¿Cree que ellos debieron haberle recomendado a sus representados no insistir en un juicio oral? Sinceramente, los defensores plantearon esa situación en el juicio, diciendo algunos de ellos que algunos abogados querellantes, si hubieran ejercido su derecho, habría habido imposibilidad de una suspensión condicional del procedimiento. Esencialmente la defensora penal pública, doña Alicia Corbalán, planteó que si los abogados querellantes hubieran planteado una acusación en que la pena que ellos hubieran solicitado hubiera sido superior a los 3 años,
no habría habido posibilidad alguna de una salida alternativa. Por lo tanto, en las manos de ellos estuvo esa posibilidad de acusar particularmente y requerir una pena más alta, lo que habría impedido al Ministerio Público una salida de este tipo. Pero, como digo, no corresponde, también otro de los abogados lo dijo, no corresponde hacer juicios de valor sobre la actividad o actuación de los abogados, ni de los querellantes ni de los defensores. Te acaba de decir, si los abogados, haciendo eco de las palabras de la defensora, usted dice, si los abogados hubieran pedido una pena mayor, se hubiera impedido la salida de la suspensión condicional, y esto es porque si se pide una pena superior a los 3 años, entonces no se puede, en teoría, ir por una suspensión condicional, pero porque se exponen a una pena superior a 3 años. En teoría. Sí, en teoría. Yo sé que estamos hablando en teoría jurídica, sí, en teoría jurídica, pero desde los abogados... El código fue sí. modificado y permitió que en delitos incluso más graves, con penas más graves que esa, se pueda incluso llegar a una suspensión. En homicidios, en robos con intimidación es posible inclusive llegar a una salida alternativa de ese tipo. Estoy generalizando, porque pero... el código lo que... Estoy generalizando en la línea de su argumento, pero la pregunta es la siguiente. Es que desde los abogados, cuando uno conversa con ellos, dicen, pero ¿para qué íbamos a pedir una pena más alta si se nos había asegurado con la fiscal Solange Huerta que se iba a ir a juicio oral sí o sí? Y por lo tanto preferimos alinearnos con ella en la pena que ella solicitaba, ella como fiscal, me refiero a la fiscalía, y no pedimos pena más alta porque había una garantía de que íbamos a ir a juicio oral sí o sí. A ver, me ha tocado ser abogado querellante en el sistema actual y me ha tocado que fiscales pidan penas menores que las que yo he pedido como abogado querellante. Cada uno ejerce su profesión de la manera que lo estima adecuada. No me corresponde como digo hacer un juicio de valor, que es lo que usted me está pidiendo, respecto de lo que hizo o no hizo un abogado querellante. Le insisto en que ninguno de ellos presentó una acusación particular, ninguno de ellos pidió una pena mayor al Ministerio Público. Eso es más allá de lo que el Ministerio Público haga, diga. Eso es una labor propia, inherente al ejercicio de la profesión. Fiscal, el hecho de la crítica que han hecho algunos familiares de las víctimas en relación a que se enteraron por la prensa de que finalmente se iba a ir a una suspensión condicional del procedimiento y que ni siquiera se las contactó, ¿usted lo reconoce como un error? ¿Se hace la autocrítica al respecto? También asumí esta circunstancia de la posibilidad de que alguna de las víctimas no hubiera sido contactada. Eso ocurrió esencialmente respecto a las víctimas que no tenían abogado, a las cuales el Ministerio Público, antes de la audiencia, las contactó directamente, personalmente, e inclusive las trasladó y solventó su estadía en la ciudad de Santiago. Pero respecto a todas aquellas víctimas que tenían abogado, el Ministerio Público hizo un serio esfuerzo de citar a los abogados que las representaban, se reunió con la mayoría de ellos para explicarle la situación ocurrida, más allá de que efectivamente en la prensa salió bastante publicitado que el Ministerio Público había llegado a un acuerdo con las defensas en ciertos parámetros que fueron públicos, incluso antes de que yo pudiera reunirme con ellos. Está un tema de las filtraciones, bueno, aquí hubo un tema de filtraciones que fue positivo para el Ministerio Público, positivo para las víctimas en cuanto pudieron conocer a través de los medios de comunicación social las conversaciones y acuerdos que había llegado el Ministerio Público con los acusados. Se nos va acabando el tiempo, pero también existió la crítica en una de las jornadas que muchos familiares no pudieron quedarse porque no tenían dinero para solventar su alojamiento. Sé que la Fiscalía tiene un ítem para ayudar en este sentido que tiene que ser pedido por los abogados. Quiero saber si no se lo pidieron los abogados y si en caso de que no se lo pidan, ¿usted no se les podría haber ocurrido ofrecérselos igual? Lo ofrecimos en audiencia pública ante el tribunal a requerimiento de la jueza. Dijimos que estábamos disponibles para solventar los traslados y la estadía de las víctimas que lo requirieran. Ninguna víctima, ni directa ni a través de sus abogados, lo hicieron. Como digo, respecto a las víctimas que no tenían abogado, las contactamos, las trasladamos a la ciudad de Santiago, les pagamos su alojamiento y pudieron concurrir al tribunal. Bueno, incluso víctimas que se opusieron fueron trasladadas por el Ministerio Público. Fiscal, quiero aprovechar esta oportunidad para que usted explique otro de los temas que ha sido cuestionado, el hecho de no haber perseverado en contra de Michelle Bachelet. Yo sé que lo primero que usted me va a decir es que esta decisión se tomó y se anunció antes por parte de la fiscal Solange Huerta, pero quiero saber si usted estaba de acuerdo con no perseverar en contra de la actual presidenta
¿Y por qué? Porque muchos han criticado que esto tiene que ver con que ella es la presidenta. Quiero saber por qué usted cree como fundamento jurídico que no correspondía perseverar o abrir una causa o acusarla a ella respecto del caso Tsunami. El Ministerio Público ha tenido desde siempre una política única en este respecto. La presidenta actual y presidenta en esa época nunca fue formalizada por ningún cargo respecto de esta causa. Por lo tanto, tenía la calidad de testigo. Y por lo tanto, el Ministerio Público, respecto a una persona que ha sido querellada y que no ha sido formalizada, tiene el deber de, si no solicitar el sobreseimiento definitivo, a lo menos no perseverar a su respecto. Y especialmente en relación a la insistencia del abogado señor Mesa, esa era la postura que había tomado la fiscal regional Solange Huerta, que él expresamente hizo presente a este fiscal una vez asumido, y yo le dije que se iba a respetar la decisión que estaba ya adoptada. El Ministerio Público ya había adoptado la decisión de no perseverar y lo único que faltaba era comunicarla a la audiencia pública que se citó. La labor, por lo tanto, en ese sentido, simplemente se limitó a comunicar esa decisión que estaba adoptada y que el Ministerio Público, como le digo, siempre ha tenido la política de no acusar a alguien que no ha sido formalizado. El Código lo prohíbe. Está bien. Pero usted podría haberla formalizado si usted, o podría haber cambiado esta decisión, así como cambió la decisión, y no hay una política única al parecer, respecto de si un fiscal decide ir a juicio oral, después puede venir otro y cambiar esa decisión, o el mismo fiscal que está llevando el caso cambiar la decisión sobre el proceso. También podría haber cambiado esta decisión. Entonces quiero saber si usted solo respetó la decisión de la fiscal Solange Huerta o si usted personalmente la compartía. Jurídicamente era improcedente lo que usted me está señalando. La presidenta no había sido formalizada, la investigación estaba cerrada. Una vez cerrada la investigación, el Ministerio Público tiene absolutamente imposibilitado ninguna actividad de carácter jurisdiccional que no sea presentar y sostener la acusación. Si la presidenta no había sido formalizada, la causa estaba cerrada, no se podía hacer otra cosa que comunicar no perseverar. Sé que usted tiene que partir, pero usted mencionó un tema y quiero preguntárselo antes que termine, que no tiene nada que ver con el juicio del caso Tsunami. Usted habló justamente de las filtraciones. Yo quiero saber, sé que hizo una declaración los fiscales regionales, pero también hubo mucha confusión respecto a qué significaba. Y más allá de los fiscales regionales, quiero preguntarle al fiscal José Luis Pérez Calaf, ¿qué opina respecto de esta ley que intenta frenar las filtraciones? ¿A usted le parece que es una buena legislación hasta donde se ha ido modificando? ¿O le parece, como por ejemplo le parece, entre otros, al vocero de la Corte Suprema, que no es necesario hacer modificaciones respecto de la penalización de filtraciones? En la mañana me correspondió escuchar al ex fiscal nacional Sabás Chaguán, que dijo en ese sentido que nunca ha sido la intención del Ministerio Público de cercenar, de amordazar a la prensa. Al revés, el Ministerio Público siempre ha tenido vinculaciones formales e informales con los medios de prensa. Usted misma sabe que los fiscales colaboramos permanentemente con la labor de la prensa. Pero otro tema es cómo entran en juego otros principios, otras garantías. Nosotros tenemos que velar por dos cuestiones. Uno, la eficiencia en nuestra investigación penal, y la otra es respetar el principio de inocencia de las personas que están siendo investigadas. En ese equilibrio de eficiencia y respeto, para nosotros es esencial poder mantener las investigaciones dentro de los marcos legales que establece el Código Procesal Penal. Por lo tanto, una filtración algunas veces podrá colaborar en una investigación, pero otras tantas veces podrá frustrarla. Me ha correspondido como fiscal regional Occidente ver a veces noticias que estamos, respecto de delitos que estamos investigados, que salen en la prensa y que por salir en la prensa frustran diligencias que están en curso. Por lo tanto, claro, el derecho a informar es esencial, pero también nosotros tenemos el deber de investigar acuciosamente y llevar a juicio a las personas. Pero si no podemos hacerlo gracias a que una filtración frustró una diligencia, efectivamente nos sentimos bastante frustrados por esa posibilidad. Entonces, para cerrar, el equilibrio de intereses... Para cerrar, fiscal, dígame, ¿usted está de acuerdo o no con esta normativa que se está tramitando en la forma que se ha tramitado? Y le aprovecho de hacer un bonus track si es que cree que las investigaciones hubieran avanzado sin las filtraciones, tanto como han avanzado. Es difícil hacer juicio de valor en términos generales. Yo, el Consejo de Fiscales Regionales dimos una opinión, la leyó el fiscal regional Luis Toledo, la suscribimos todos en el sentido de que nunca ha sido intención del Ministerio Público
amordazar a la prensa, para nada. El tema es, nosotros tenemos objetivos que son institucionales. La Constitución nos obliga a investigar. Y entonces, en ese sentido, claro, hay veces que uno puede legítimamente pensar que si cierta información no sale a la luz pública, podría taparse. Eso puede ocurrir en cualquier sistema, en este sistema, en otro sistema, en este país, en otros países. Lógicamente respetamos la labor de la prensa y muchas veces efectivamente la prensa ha servido para que ciertos casos salgan a la luz pública y no se tapen. En ese sentido soy irrestricto, respetuoso de la labor de la prensa. Por eso siento que hay que colaborar con ustedes en esta labor, pero también les pedimos que respeten esa posibilidad de nosotros poder seguir adelante. Si ven actitudes de fiscales en torno a ocultar o tapar, eso tiene que ser denunciado. Un fiscal que denuncia, que no investiga, comete delito. Fiscal José Luis Pérez Calaf, muchísimos más temas que conversar en el futuro. Esperamos tenerlo nuevamente aquí en CNN Chile. Que esté muy bien. Buenas noches. Buenas noches.